Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Deren Rodríguez y hoy les vengo a hablar sobre la crisis de 1929, o más conocida como la caída de la Bolsa de Nueva York. Empecemos. Comencemos con los antecedentes. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos de América era el principal país productor y exportador mundial de materia prima, productos industriales y alimenticios. Pero el gran endeudamiento que alcanzaron las principales naciones con este país originó que el bloque europeo suspendiera las compras a la potencia, por lo que no tenía dónde colocar el excedente de producción dado el descenso de las ventas al exterior. Es importante saber también que la superproducción y subconsumo tuvieron que ver con esta crisis, pues en la industria se había producido un incremento importante de la producción tras la recuperación de la crisis de 1921. En la agricultura, el aumento de producción era importante, ya que varios años de buena cosecha habían generado una superproducción. Aunque también existe otro fenómeno, el cual era el de subconsumo. En el campo la situación era crítica, al haber abundancia de productos agrarios, los precios eran bajísimos y el campesinado estaba arruinado. La superproducción genera una bajada de precios. Al no poder ser absorbidos por el mercado, esto genera caída de empresas, ruina de granjeros, entre otros. La crisis de la bolsa será determinante, pues desde septiembre de 1929 la bolsa estaba estancada y el descenso se debe a la bajada de precios del acero y el cobre. El crack del 29 fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa de Estados Unidos, tomando en cuenta el alcance global y la larga duración de sus secuelas, que dio lugar a la crisis de 1929, también conocida como la Gran Depresión. La caída inicial ocurrió el Jueves Negro, dando lugar al 24 de octubre de 1929, pero fue el Lunes Negro y el Martes Negro, 28 y 29 de octubre de 1929, donde se precipitó la expansión del pánico y el comienzo de consecuencias sin precedentes y de largo plazo para los Estados Unidos. Posterior a esto, la caída continuó durante un mes. En Norteamérica, el crack coincidió con el comienzo de la Gran Depresión, un periodo de declive económico en las naciones industrializadas, y llevó al establecimiento de reformas financieras y nuevas regulaciones que se convirtieron en un punto de referencia para esta Gran Depresión. En el momento del crack, la ciudad de Nueva York había crecido hasta convertirse en la mayor metrópolis de Estados Unidos, y en su distrito, Wall Street, eran muchos los que creyeron que el mercado podía sostener niveles altos de precios. Pero cuando el valor de las acciones en la bolsa de Nueva York se desplomó, los precios de las acciones cayeron ese día y continuaron cayendo a una tasa sin precedentes durante un mes entero. 100.000 trabajadores estadounidenses perdieron su empleo en un periodo de no más de 3 días. Por otro lado, se estaba presentando la crisis de Europa, ya que los países más afectados eran Alemania y Austria. Y en 1930 Alemania rechaza los ajustes presupuestarios que solicita el gobierno, y como respuesta disuelve el Parlamento alemán y se convocan elecciones que suponen el ascenso de Hitler y el partido nazi. Esta crisis genera una serie de consecuencias. En el aspecto económico, se manifiestan crisis como el hundimiento de la bolsa conlleva la quiebra de muchas empresas. También la capacidad adquisitiva de los compradores se ve afectada. En el campo, la superproducción lleva también a baja de precios y ruina de granjeros. Y por último, el hundimiento de la bolsa ha arrastrado tras de sí un gran número de bancos. En el aspecto social, surgen instituciones de socorro que tratan de ayudar a las familias. La salida que les queda a muchos era la mendicidad o delincuencia. En el campo, al bajar los precios, se han visto ahogados por hipotecas y préstamos, y la clase alta afronta mejor situación y se ven favorecidos por la bajada de precios, ya que estas son las que quedan con el monopolio. En el aspecto demográfico, disminuyó en Estados Unidos el índice de natalidad. Además, ante las dificultades económicas, se restringe por primera vez la entrada de inmigrantes a este país. En el aspecto político, se produce en general un descrédito y la crisis de democracias parlamentarias. Se identifica con el liberalismo económico y genera desconfianza ante el sistema. El caso más evidente es el ascenso de Hitler. Incluso el país donde la democracia está asentada se produce el ascenso de los partidos de corte fascista, entre ellos Bélgica, Francia y Gran Bretaña.